Listo, aquí me pego ya un poquito a la cámara. Bueno, buenos días con todos nuevamente, deseándoles una excelente semana. En este momento vamos a aprovechar estos minutitos que nos quedan de la última hora para volverles a dictar las palabras a los compañeritos que no lograron copiar el dictado para que puedan resolver y realizar la tarea de lengua y literatura que estaba asignada. ¿Sí? Así que por favor, los amiguitos, solamente los amiguitos que no tienen el dictado, vamos a tomar una hojita de 4 líneas que está en el paquete de 25 hojitas. Y vamos a poner dictado número 1, ¿sí? Por favor, los compañeritos que no tienen el dictado, únicamente ellos van a realizar, en este momento van a copiar las 8 palabritas y las 2 oraciones para realizar la tarea. ¿Sí? Tenemos el vamos, sí, está bien. Ya. Deme un segundo, Damián, Tiffany, Maribel, Kevin y José. Me voy a quedar un ratito con los compañeritos que no tienen el dictado, que es Derek y Andrea. ¿Sí? Los compañeritos que no tienen las palabritas del dictado son Derek y Andrea, quienes me escribieron a la plataforma pidiéndome las palabritas. Entonces, vamos a realizar el dictado. Derek y Andrea, me avisan si tiene la hojita. Derek, levanta la manito si ya tiene la hojita de 4 líneas para realizar el dictado, ¿sí? Me da un like de si ya tiene la hojita. Tiffany, esperen un ratito, por favor. Esperen un ratito, ya les activo los micrófonos, ¿sí? Andrea, ¿me confirma si ya tiene la hojita? Con un like para las palabritas. No está de Derek, me confirma, me levanta un like de si ya tiene hojita para ser editado. ¿Sí? Listo, vamos a hacer el dictado. Entonces, Daira y Kenny, esperan un ratito. Dictado solo los dos compañeritos, ¿sí? Hormiga. La primera palabra es hormiga. La segunda palabra del dictado es ornitorrinco. Ornitorrinco. Darío, espéreme un ratito, por favor. Estoy con el dictado para los dos compañeritos. Ya le activamos el micrófono, ¿sí? Este dictado es solo para Derek y para Andrea, para que puedan igualarse con esta actividad que tenemos en el Classroom. La tercera palabra es teja, ese cosito que nos ponen en el techo para que no entre el agua, ¿no es cierto? Lo que cubre el techo, teja. Esa es la tercera palabra. Cuarta palabra, Omar, es el nombre, Omar. Esa es la cuarta palabrita. La quinta palabrita, Francisco, a los que les dicen Pancho, ¿no es cierto? Francisco. Esa es la quinta palabrita.
La sexta palabrita es Europa, el continente, Europa. Esa es la sexta palabrita. La séptima palabra es un mamífero, es delfín. La séptima palabrita es delfín. ¿Sí? Perfecto. La siguiente palabrita es pozo, de donde lanzan un baldecito con una cuerda y sacan agua, ¿no es cierto? Un pozo. Y es hacia adentro de la tierra. Y aquí se vienen dos oraciones. ¿Sí? Dos oraciones. La primera oración es Laura Pizamora. Laura Pizamora para el vino. Laura Pizamora para el vino. Y la última oración de este dictado dice así. Lucas paseó a Tomás. Lucas paseó a Tomás por el parque, el sábado por la tarde. El sábado por la tarde. ¿Ya? Ese era nuestro primer dictado. ¿Sí, Derek? ¿Lo tiene? Andrea, también. Y es muy bien. No se olvide de escribir en manuscrita las palabritas. ¿Ya? Vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Derek y Andrea? Con las 8 primeras palabritas vamos a escribir una oración. Esa palabrita debe estar en una oración, ¿sí? Con hormiga, ornitorrinco y hasta pozo. Solo con las 8 primeras, porque las 2 últimas son oraciones. Eso, le toma una fotito más de este dictado y subimos al Classroom para poderles calificar, ¿sí? Perfecto, Derek y Andrea. Ahí está el dictado, ¿ya? Muy bien, muchísimas gracias con los demás compañeritos también que nos han tenido un poquito de paciencia y entonces vamos a arrancar esta semana de actividades. En este momento nos vamos a ir con estudios sociales porque vamos a hablar sobre algo muy importante. Vamos a seguir recordando un poco la historia de los pobladores, ¿sí? De cómo fueron surgiendo las primeras poblaciones y civilizaciones en nuestro continente. Recuerde que primero, como habíamos visto en la clase anterior, estos pobladores eran nómadas. ¿Pero qué quería decir nómada? Le vamos a preguntar a Valentina. Valentina, ¿qué quería decir la palabra nómada? Que transportaban de un lugar para otro. Perfecto, Valentina, que se iban de un lugar a otro, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, Valentina. Pero estos pobladores, hubo un momento en la historia que a alguien se le ocurrió ya no desplazarse, ya no ir de un lugar a otro, sino asentarse, ¿sí? Y cuando se asentaron, comenzaron a formarse las hordas, que es lo que no hemos visto todavía, ¿sí? El día de hoy vamos a dar ese concepto a esa palabra
que les acabé de decir. Una horda. ¿Sí? ¿Qué será una horda? Bueno, primero vamos a poner hoy la fecha. Vamos a poner hoy la fecha. Esto lo vamos a ir copiando en nuestro cuadernito de estudios sociales. Por favor, abra su cuadernito de estudios sociales. Vamos a ir por ahí. La fecha, primero, hoy, lunes. Lunes 13 de septiembre. No se olvide que usted tiene que copiar en manuscrito del 2021. Y ahí tenemos la fecha, lunes 13 de septiembre del 2021. Vamos a poner de título, ¿qué es una horda? Por ahí vamos a comenzar a dialogar el día de hoy. ¿Qué es una horda? ¿Qué es una horda? En la semana anterior vimos grupos más grandes y el día de hoy vamos a ir por un grupo más pequeño, que es la horda. Horda se escribe con H mayúscula. Ya les hago el rasgo de la H mayúscula en cursiva, ¿sí? Horda. Y cerramos el signo de... Listo. La H mayúscula en cursiva es de la siguiente manera. Como la J, pero de esta manera. Ahí tenemos la H mayúscula. ¿Y qué es una horda? Sí, vamos a empezar por ahí. En nuestro cuadernito de estudios sociales. Sí se ve bien, ¿no es cierto? ¿Qué es una horda? Vamos a identificar los elementos que tiene una horda. ¿Sí? Después de esto nace lo que es la tribu y el clan. ¿Ya? Y como nosotros ya lo sabemos, listo. Entonces, vamos a comenzar por la primera característica. ¿Sí? La horda es la primera organización social. Uno. La horda es la primera organización social. Y es la primera organización social. O es la primera idea de que las tribus, de que estos grupos humanos se organicen. ¿Sí? La horda es la primera organización social o es la primera idea
de organización social. Ténganlo muy en cuenta. ¿Sí? Porque antes eran nómadas e iban de un lugar a otro buscando donde hay mejores recursos. Pero la horda es el primer asentamiento del ser humano donde ya encuentra un terreno que tiene principalmente todos los recursos para sobrevivir. Agua, tiene para poder sembrar, también tiene para poder cazar. ¿Sí? Agua y alimentos para poder subsistir, para que ese grupo humano, ese asentamiento, pueda subsistir. Entonces, debemos recordar que la horda es la primera organización social. ¿Ya? En esta horda hay una característica muy importante. Hay una característica muy importante en la horda. Y es que su organización es muy débil todavía. ¿Sí? Porque se están asentando, están viendo cuál es la idea de dejar de ser nómadas y pasar a quedarnos en un lugar en específico. Su organización es muy débil. Dentro de lo que nosotros conocemos como organización en ese entonces, ¿sí? Por lo cual, las personas viven en desorden. En ese entonces, las personas viven todavía en un desorden. No hay un orden. No hay un orden ya dictado. Las personas de esa horda son muy desordenadas. Las personas en la horda son desorganizadas. ¿Sí? Son desorganizadas. Es decir, no tienen una actividad en específico, como en el clan o en la tribu, para realizar actividades específicas. Por ejemplo, en la tribu y en el clan, las mujeres se quedaban en las aldeas para recolectar frutas y para cuidar a los niños y a los más ancianos, mientras que los hombres iban a la casa. Mientras que aquí en la horda todavía no existe esa organización, sino que todos salen a cazar y todos salen o todos se quedan. Mientras que en la tribu y en el clan ya existe esto de que los más ancianos son los sabios. Las mujeres se encargan de cuidar a los niños y recolectar frutos, mientras que los hombres se encargan de la caza y pesca. ¿Sí? Miren cuáles son las características que hacen en particular a la horda y que por eso necesitaba una clase muy particular. También tenemos que tener en cuenta que es como un campamento. La horda es como un campamento que se puede levantar. Y además es el origen de un clan o una tribu. ¿Sí? Es el origen y la última característica de la horda es el origen de lo que después conocimos como una tribu y un clan. Es el origen del clan y la tribu. El clan y la tribu. Punto final. ¿Ya? Regreso a verles a ustedes.
Eso, ahí sí. Es el primer asentamiento, ¿sí? Es lo que origina a la tribu, al clan y la tribu. Recuerde que el clan es un grupo pequeño, donde ya existe una mayor organización. Y el clan ya es un grupo de varias familias que se van uniendo para realizar actividades ya más sofisticadas, ¿sí? Entonces debemos entender que la horda, en una manera bien semiformal, es una agrupación humana muy primitiva, ¿sí? Es muy primitiva, porque recién están viendo estos lazos familiares que necesita el ser humano para construir lo que después construyó, que son las civilizaciones. Si no se hubieran dado estos primeros lazos de unión, de deseo de organizarse, pues todos siguiéramos viviendo actualmente en hordas. Pero la horda nace con el mero hecho de dejar atrás las actividades individuales y de que el hombre, por conciencia propia, sea sociable. ¿Sí? Recuerden ese punto muy importante, chicos, sobre la horda. Es el nacimiento de este pensamiento y de esta ideología de que el hombre es, del ser humano, perdón, no solamente el hombre, sino la mujer, de que el ser humano es sociable por naturaleza, ¿sí? Que necesitamos conversar, que necesitamos decirle al vecino, buenos días, Bessie, ¿cómo está? De ir a preguntarle al papito o a la mamita cómo están. Es ahí donde nace la idea humana de agrupación más primitiva, que es la horda. Recuerden eso, ya les voy a ir preguntando, ¿ya? Así que Tomás, Mateo y Melissa, encendamos la cámara porque si no les voy a preguntar a los amiguitos que no tienen encendidas las cámaras. Entonces, tenemos que recordar algo muy importante. La horda nace en la época, por allá, bien lejos, ¿sí? Su origen se remonta, y esta es la última característica, su origen se remonta a la época del Paleolítico. Su origen se remonta, al Paleolítico. Paleolítico. Es decir, estamos hablando de unos, siquiera por lo bajito, 30,000 años atrás. ¿Sí? 30,000 años atrás que se remonta al origen de la horda, en el Paleolítico, donde todavía había el mamut, donde todavía había el tigre dientes de sable, donde está el tema de la película de la era del hielo. ¿Sí? A esa época se remonta la idea de la horda, ¿sí? Y más atrás también puede ser al Paleolítico. ¿Ya? Tengan muy en cuenta, copien la última característica, que su origen se remonta al Paleolítico. Luego de esta primera etapa, aquí en la horda se desarrolla también la agricultura, los primeros sembríos, y la caza y la guerra son fundamentales en la horda. ¿Sí? Herramientas esenciales que les van a permitir a ellos continuar con este desarrollo y esta organización. ¿Sí? Recuerden estas 3 palabritas que las voy a poner a continuación para que lo sigamos copiando y completando estas características que tiene la horda. Ahí voy a bajar un poquito para poder anotar. La sexta característica es aquí, desarrollo
de la agricultura, de los sembríos, caza y pesca, y caza y guerra, perdón. Caza y guerra. ¿Por qué guerra? ¿Por qué guerra? Les voy a contar el porqué de las guerras. ¿Sí? La guerra principalmente por el territorio. ¿Sí? Recuerden que la horda nace por necesidad de encontrar un lugar mejor, donde se adapten a las necesidades de las personas, donde haya agua, animales para la caza, frutas y tierra para los sembríos. Entonces, como no todos los lugares o los asentamientos eran idóneos, entonces aquí se producen las guerras entre estos primeros grupos de familias, donde yo tengo aquí a mi grupo y acá está otra horda, más lejos, a 2 horas. Y como este grupo de aquí, ya no tiene nada, comienza a caminar, camina, y ¡pum! Se encuentra con este otro grupo. Entonces, este grupo que vino caminando para quedarse aquí, donde estoy haciendo este circulito, comienzan a pelear. Se pelean los unos a otros para ver quién domina este lugar de aquí, este asentamiento, y puedan quedarse. Es por eso que se desarrollan las guerras dentro de la horda. ¿Sí? Tengan muy en cuenta esto por la búsqueda de lugares idóneos para los asentamientos primitivos de esa época. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. Por acá me dicen, a ver, hay que darnos cuenta también algo muy importante. Y aunque esta estructura de la horda pervive por muchos años después de que se origina esto, también hay en ese entonces el choque entre pueblos nómadas que continúan en esta búsqueda de lugares idóneos para poder quedarse. Y aquí existe el choque entre los nómadas y las hordas. Y en este sentido figurado, también llamamos horda a una masa de personas que carece de cualquier estructura o de jerarquía de mandos. Es decir, aquí no hay jefe, aquí no hay guerreros, aquí no hay sacerdotes, sino que todos ayudan para que esta familia logre salir adelante. No hay alguna organización, ¿sí? Y todos se comportan de manera indisciplinada. Es decir, yo duermo aquí un día, pero el día de mañana tengo la necesidad de dormir en otro lado. Eso es la idea de una horda. ¿Sí? Ustedes ya cuando están en un clan o en una tribu, ustedes ya hacen sus chozas individuales y se van y duermen o pernoctan en esa choza porque usted sabe que esa es su choza. No se va a meter a la del vecino. Entonces, en la horda era muy indisciplinada, muy violenta también, porque ahí no había la idea de que esta choza es para mí, de que este alimento es mío, sino que todo debían compartirlo. Y en esta idea de compartirlo, habían personas que no estaban o que no deseaban compartirlo con otras. ¿Sí? Entonces, he ahí esta manera violenta también que tenía la horda de comportarse. Generalmente, en este sentido, una horda que puede ser muy destructiva cuando ataca por sorpresa, después se dispersa, pues fácil de reprimir y contrarrestar si se quiere hacerlo, porque carece de organización y una exacta planificación de futuro. Es decir, solo pelean porque desean pelear. No saben quién va a defender, no sabe quién va a hacer esto, mientras que la tribu o el clan ya tiene delimitado
quienes defienden, quienes cuidan a los niños, quienes ayudan a los abuelitos, ¿sí? Entonces, en esta idea es muy violenta y muy destructiva. Y es que el ejército de la horda no es muy igualitario, ¿sí? Porque cada quien ataca por su lado. Y además tiene diferentes mandos. Usted en la tribu y en el clan encuentra a esa persona que da las indicaciones, que les dice qué hacer, mientras que en la horda no hay esa persona que dirija, que dé una idea de cómo avanzar. Ya tenemos que tener en cuenta que el clan y la tribu son ya organizaciones de personas mucho más sofisticadas que la horda. Tengan muy en cuenta eso, ¿sí? Muy bien. Dígame, Damián, encendiendo la cámara. Recuerde que le estoy grabando eso. Gracias, Helen. Gracias, Daira. Alison, Tomás, vamos encendiendo la cámara. Ya, no se olviden. Entonces, miren, aquí lo que tenemos que también tener en cuenta es que estas sociedades tan chiquititas no eran tan chiquititas. A la final dio origen al clan y a la tribu. Y estas organizaciones podían ir entre 5 personas, desde 5 personas hasta 80 personas. Una horda. Entonces, el clan y la tribu superan ese número de personas. Ya lo vamos a ir actualizando de a poquito, porque en la semana anterior quedamos en un número más pequeño que este, ¿no es cierto? Y la horda carece de leyes y carece de tratados para poder compartir con otras hordas. ¿Sí? Aquí en la horda prevalece la guerra, recuerde eso, y no tienen residencia. O la residencia de los de las hordas es por un tiempo determinado. Es decir, digamos que vamos hoy a quedarnos a dormir 2 días. Vamos a dormir en este lugar 2 días. Y de ahí otra vez se vuelven a mover. ¿Ya? Aquí el liderazgo es informal. Aquí la persona que llega al mando es la persona que más poder tiene, la persona más fuerte, ¿sí? Esa es la persona que llega a este liderazgo. Pero si hay otra persona mucho más fuerte que esta persona primerita, pues comienzan a pelearse para determinar cuál de los dos va a dirigir a este grupo de la horda. Y aquí tuvieron las hordas, llegaron a ser hordas hasta la necesidad de la implementación de la agricultura, es decir, de sembrar, de ya no solamente ir a buscar un arbolito que me dé frutos, sino de que yo mismo tengo que sembrarlo para poder sacar los frutos. Ese es el punto de inflexión donde dejamos de llamarles nómadas a llamarles hordas, clanes y tribus. La sofisticación de la agricultura, de la caza y también por ende de la organización como tal dentro de ellos. Recuerde, ese es el punto de inflexión para dejar de desconocer a los nómadas y llamarlos hordas, luego clanes y luego tribus. Si vamos en un proceso cronológico, y esto es lo último que vamos a anotar en este momento, ¿sí? Si vamos en un proceso cronológico, vamos a ver que primero esto que voy a copiar aquí, lo copian abajo, ¿sí? Primero aparece el tema de la horda. ¿Sí? Primero aparece el tema de la horda como organización primitiva. ¿Sí? Segundo, luego de la aparición de la horda, como todavía no, como ya vieron la necesidad de una mayor organización,
aparecen los clanes. ¿Sí? Y por último, tercero, viene el tema de las tribus. ¿Sí? A manera de desarrollo organizacional, hordas, clanes y tribus. En una etapa de desarrollo tecnológico. ¿Sí? La primera organización primitiva. Luego están los clanes y luego las tribus. Y estas tribus luego darían paso al origen de las civilizaciones, como la civilización de Mesopotamia, de los egipcios, la china, la hindú, y de ahí la griega, romana, que los conocemos como los más actuales dentro de los años que se podrían mencionar. ¿Sí? Entonces, no se olvide, ¿qué comunidad primitiva apareció primero? ¿Cuál fue la segunda después de la implementación y sofisticación de la agricultura? Clanes y tribus. ¿Sí? La sofisticación y desarrollo de la agricultura, caza y guerra es lo que va desarrollando estas tres organizaciones familiares. Horda, clanes y tribus. ¿Sí? No se olvide de eso, muy importante. Si en la lección que vayamos a tomarles, yo les pregunto lo siguiente, atentos a la pregunta. ¿Cuál fue la primera organización primitiva? Micaela, ¿usted qué pondría? ¿Dónde está Micaela? Aquí, listo. ¿Cuál sería su respuesta, Micaela? La horda. Muy bien, Micaela. Con eso usted ya tiene 2 puntitos. Daira, ¿cuál fue la última organización primitiva? ¿Cuál sería su respuesta? tribus. Eso, Daira, no se olvide, tribus. Y si ustedes ponen tribus, ya tienen 2 puntitos. Muy bien, Daira. Aquí llega una pregunta muy importante. Por ejemplo, si yo le pongo en la lección, ¿cuál fue la característica o las características de las que pasamos de ser nómadas a ya tener una organización primitiva? ¿Cuáles serían esas características, Tiffany? ¿Cuáles serían esas características que deberíamos mencionar que nos hacen pasar de ser nómadas a ser ya comunidades primitivas? Pero dicho, ¿me puedo repetir la pregunta? Claro que sí, Tiffany. ¿Cuáles serían las características, Tiffany, que nos hacen pasar de ser nómadas a ya ser comunidades primitivas? Porque porque era muy desorganizado. Aquí, esta última. Ah, por el desarrollo en la agricultura, la caza y y guerra. Eso, esas son las 3 características. Muy bien, Tiffany. Esas son las 3 características que nos hacen pasar de ser nómadas a ser hordas, clanes y tribus. ¿Sí? Recuerden que los nómadas no sembraban, sino que solo iban a la plantita de capulí, sacaban el capulí, se lo comían y dejaban botando las semillas. En la horda ya ven que se puede sembrar. Esas pepitas de los frutos se pueden sembrar. Entonces comienzan a sofisticar la manera de sembrar, que son los clanes y las tribus. Y ese paso de dejar de sacar del arbolito, solo comer y dejar botando, sino que ya siembro esa pepita, ya la siembro, me hace pasar de ser nómada a tener estas 3 organizaciones primitivas. ¿Por qué? Porque es este punto de inflexión el más importante, el tema de la agricultura. Porque si yo siembro la pepita de capulí, ya no tengo que desplazarme y buscar otro lugar que tenga árbol de capulí, sino que yo ya lo siembro, ese arbolito va creciendo y ya me va dando los frutos. Entonces ya no tengo que caminar días, noches para encontrar otro árbol de capulí, sino que solo doy 2 pasitos
Y el árbol de capulín ya está ahí para darme frutos. Esa, recuerden, es una de las características más importantes. La agricultura, seguido de la caza y la guerra. No se olviden, estas tres características fundamentales son las que hacen que nosotros pasemos de ser nómadas a ser hordas, clanes y tribus. Perfecto. Muy bien, son las 8:55 de la mañana. Nos vamos a tomar, vamos a repetirlo. Vamos a repetir lo que vimos el día viernes. Vimos 3 tipos de líneas. ¿Sí? Vimos 3 tipos de líneas. Solo vamos a repetir. No es necesario que copie. No es necesario que copie, por favor. No vamos a copiar. Damián también dice oblicuas. Es oblicuas. Tenemos 3 tipos de líneas. Bueno, tenemos 2 grandes. Eran las secantes, por un lado, y por acá las paralelas. Paralelas. ¿Ya? De estas secantes tenemos 2. Las que son perpendiculares, no es necesario que lo copie porque ya lo tiene en su cuadernito. Solo vamos a hacer un pequeño repaso. Y oblicuas. ¿Ya? Las perpendiculares tienen una característica muy importante. Forman ángulos de 90 grados. De 90 grados. Las oblicuas forman distintos ángulos a 90, no son de 90. Forman ángulos distintos a 90. Distintos a 90 grados. Y las paralelas siempre van juntas. Siempre van juntas. Ahí están las 3 características. Entonces, las perpendiculares, ángulo de 90. Y aquí tengo el ángulo de 90. Las oblicuas son líneas que van de esta manera y que aquí no tiene 90, sino que puede tener 70 grados. ¿Ya? Y las paralelas no forman ángulos, sino que siempre van a ir en la misma dirección y con la misma distancia. Y estas son las paralelas. Oblicuas, perpendiculares. Voy a preguntar otra vez. A ver si ya recordaron por ahí algunos amiguitos que no abrieron el cuadernito y que no podían responder. Maribel, ¿cómo se llaman las líneas que forman ángulos de 90 grados? Oblicuas y perpendiculares. No. Escúcheme. Vuelva a escuchar. ¿Cómo se llaman las líneas que forman ángulos de 90 grados? 90 grados. Ajá, las líneas que forman ángulos de 90. Las líneas que forman ángulos de 90. ¿Cómo se llaman? Forman ángulos de 90. Perpendiculares. Perpendiculares. Otra vez, ¿cómo? Perpendiculares. Nada más por pronunciar. ¿Y el cuadernito dónde está? Aquí. Ábralo, abra el cuadernito, ahí ya debe estar anotado, porque eso vimos el viernes. ¿Cómo dice ahí? A ver, léalo, Maribel. ¿Cómo se llaman esas líneas que forman ángulos de 90? Perpendiculares. Eso, Maribel, ya ve, facilito, perpendiculares, muy bien. Voy a preguntar, no cierre el cuaderno, no le cierre el cuaderno, Maribel, voy a preguntar a otro amiguito. Vamos a ver, ¿quién está distraído? Selén, ¿cómo se llaman las líneas que forman ángulos distintos a 90 grados? Las líneas que forman ángulos distintos a 90. ¿Cómo se llaman?
Oblicuas. Eso se leen, oblicuas, muy bien. Y la última, Alison, ¿cuáles son las que no forman ángulos? Las que no forman ángulos son las que no forman ángulos son las paralelas. Eso, Alison, paralelas. Muy bien, muchísimas gracias. Taira, encendamos la cámara, por favor. A ver, otra clase que va a ir unida a las líneas o a las rectas que vimos en la clase del día viernes, uniendo el tema del plano cartesiano. Hoy vamos a ver sobre ángulos. ¿Qué tipos de ángulos tenemos? ¿Cómo se forman estos ángulos? ¿Qué son los ángulos? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a comenzar por ahí. ¿Qué son primero los ángulos o cómo se forman los ángulos? Para lo cual les voy a pedir, por favor, amiguitos, que traigamos el graduador, que es la regla redonda que nosotros tenemos en nuestro juego geométrico. Les voy a indicar más o menos así, ¿no es cierto? Este es el graduador. Voy a regresar a la pantalla de Zoom. Un segundito. El graduador, que ya lo sabemos manejar, pero siempre es bueno volver a recordarnos, ¿cierto? Este es el graduador, ¿sí? Este es el graduador grande que tiene el profe, pero usted tiene uno más chiquito y de plástico, ¿verdad? Entonces, en el centro vamos a tener una liñita o una especie de cruz, ¿sí? Usted en el centro de su graduador va a tener una especie de cruz y un puntito, como un huequito ahí puesto y la cruz. Ese puntito siempre le va a ayudar a usted, como el que tengo yo aquí, para poner en el centro de la línea y poder tomar el ángulo correcto. ¿Por dónde vamos a comenzar la medición? Siempre vamos a empezar por el lado derecho, por donde está el 0 hacia arriba. ¿Sí? Este graduador me da ángulos hasta el 180 y 180 grados, que quiere decir una media circunferencia. Cuando completamos la circunferencia total, tenemos 300 grados, 360 grados, ¿sí? Pero este graduador nos da 180. ¿Por dónde siempre vamos a empezar a graduar? Por el lado derecho, por donde está el 0. ¿Sí se alcanza a ver ahí? Por donde está el 0. Por ahí siempre vamos a comenzar a graduar hacia la izquierda. ¿Sí? Desde el 0 hacia la izquierda. Perfecto. Entonces, vamos a abrir nuestro cuadernito de matemáticas. Vamos a abrir nuestro cuadernito de matemáticas. Vamos a poner la fecha. Vamos a poner la fecha. Lunes 12 de septiembre del 2021. Vamos a subir un poquito más la cámara para que no se vea tan... Ahí, listo. Lunes, no es 12, perdón, no es 12, es el lunes 13 de septiembre, perdón. Corregimos la fecha. Lunes 13 de septiembre del 2021. Cuadernito de matemáticas. ¿Y qué es lo que vamos a poner de título? En horizontal. Vamos a poner el cuadernito en horizontal. ¿Ya? No, vamos a hacerlo vertical. Vamos a hacerlo vertical. Ok, sí, vertical. Y vamos a poner de título ángulos. Vamos a poner de título ángulos. Tilde en la A, en la primera A. Y ángulos. Tilde en la A mayúscula. Tenemos tres tipos de ángulos que vamos a conocerlos. ¿Sí? Entonces, tenemos tres tipos de ángulos. Vamos nosotros a conocer tres
tipos de ángulos. Le voy a poner un poquito, denme un segundito, un poquito de lado a la cámara, ¿ya? Para que no capte mucho luz. Eso, ahí se ve mejor, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? Listo. Vamos a tener 3 tipos de ángulos con todos los amiguitos. Ahí está. Oblicuos, perpendiculares y paralelas. ¿Ya? Muy bien. Vamos a tener 3 tipos de ángulos. El primer tipo de ángulo que vamos a encontrar nosotros, voy a poner aquí 1, punto, rayita o guión medio, ¿sí? Va a ser los ángulos rectos. Ángulo recto. Perdón que me cruce la cámara. Ángulos rectos o ángulos rectos. Recto. ¿Sí? Esta clase de ángulos, o el ángulo recto, siempre de los siempre va a tener un ángulo de 90 grados. Es el que tiene 90 grados. Es el que tiene es el que tiene 90 grados. ¿Sí? Siempre este ángulo va a tener 90 grados. Y vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo va a ser este que tiene siempre 90 grados? ¿Sí? ¿Cómo va a ser este que tiene 90 grados? Este ángulo siempre va a tener, primero, todos los ángulos van a tener una línea horizontal, ¿sí? Estos ángulos siempre van a tener una línea horizontal. Denme un segundito, termino de hacer la línea y les permito observar, ¿ya? Siempre van a tener una línea horizontal. Un segundito, ya les comparto para que puedan observar, ¿sí? Eso. Siempre van a tener una línea horizontal, como se ve en pantalla. ¿Sí? Denme un segundito, vamos a observar. Ahí sí se ve. A ver, denme un segundo. Le voy a bajar un poquito más la cámara. Le voy a bajar un poquito más la cámara para que se pueda observar bien la línea. No, sí se ve, sí se ve. A ver, dígame, Kevin. Muy bien, entonces, los ángulos, vamos siempre a tener una línea horizontal. Y sobre esta línea horizontal, nosotros vamos a colocar los ángulos. Entonces, tomamos nuestro graduador y aquí le vamos a poner el centro. Este de aquí va a ser nuestro. Esta línea de aquí va a ser nuestro centro. Entonces, ponemos el graduador sobre la línea y justo donde dé el puntito, ¿se acuerda que yo le había dicho una crucita? Tiene que ponerle esa crucita en esta línea aquí en la mitad. Mire, como yo lo estoy poniendo, a ver, voy a acercar un poquito más la cámara para que usted lo pueda ver mejor. Ahí. Acerco un poquito más y bajo un poquito. Sí, miren. Ustedes, en esta liñita que yo acabé de poner, que es el centro de mi línea, voy a poner el graduador donde está. Aquí tengo un puntito rojo. ¿Se alcanza a ver ahí? Ese puntito rojo debe estar en la mitad. Ahí. ¿Y se alcanza a ver? Y asiento mi graduador. Y asiento el graduador que está sobre la línea y el 0 da sobre la línea. Entonces comienzo a contar de derecha a izquierda. ¿Dónde está 90?
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Miren dónde quedó 90. Pongo una marquita donde está el 90, retiro el graduador, tomo otra reglita o la misma regla del graduador, pongo aquí, asentándolo, y hago la línea. Y ahí he marcado los 90 grados. Y he marcado los 90 grados. Y retiro la reglita y he marcado los 90 grados. ¿Cuál es el último paso? ¿Cuál es el último paso? El último paso es hacer un cuadradito pequeñito, pintarlo, lo pintamos de negro, en este caso lo voy a pintar yo de negro, ¿sí? Y aquí voy a poner 90 grados. Esta distancia de aquí hacia acá tiene 90 grados. Y esta línea, este cuadradito pequeñito me dice que tiene 90 grados. Y aquí vamos a poner una flechita arriba, ¿ya? Porque se puede extender esa flecha. Entonces, el ángulo recto siempre va a tener 90 grados. No puede ser un ángulo recto que tenga 91. Si tiene 91 grados, no es un ángulo recto. Si tiene 89 grados, no es un ángulo recto. Un ángulo recto siempre va a tener 90 grados. ¿Sí? Por favor, copie este mismo ángulo en su cuadernito de matemáticas. Cópiele el mismo ángulo en su cuadernito de matemáticas. Medio serio, pero... Ok, listo. El siguiente tipo de ángulo es aún más fácil. El siguiente tipo de ángulo se va a llamar 2, perdón que me crucé la cámara. 2, ángulo agudo. El siguiente tipo de ángulo es agudo. Ahí se ve. Ángulo agudo. ¿Qué le caracteriza? ¿Por qué se caracteriza este ángulo agudo? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que el ángulo agudo va a tener, tiene menos de 90 grados. Ah, miren, la característica principal de un ángulo agudo es que va a tener menos de 90 grados. ¿Cómo es eso, profe, de que va a tener menos de 90 grados? Facilito, amiguitos. Ponemos el graduador y todo número que esté antes del 90, es decir, a la mano derecha del 90, va a ser un ángulo agudo. Por ejemplo, vamos a ver. Voy a poner las líneas. Vamos a poner las líneas para ver cuál es un ángulo agudo. Un ángulo que tiene menos de 90 grados. Asentamos aquí. ¿Cuál es un ángulo de 90? Un ángulo agudo. Un ángulo agudo es uno que tiene menos de 90. Es decir, es inferior a 90 grados. ¿Sí? Todo ángulo que tenga menos de 90 grados va a ser un ángulo agudo. Recuerden, facilito, ¿no es cierto? Para no olvidarnos. Ponemos aquí el centro. ¿Sí? Y todo ángulo que tenga menos de 90 grados va a ser un ángulo agudo. Entonces,
Pongo el graduador en el centro. Lo asiento ahí bien bonito. Apunta bien. ¿Sí? Todo da ahí. Listo. Ahí. Ahí está. Entonces, tomo mi marcador. Vamos ahí. ¿Ya? Y vamos a poner un ángulo. Voy a pegarle un poquito más de la cámara para que se pueda ver. Ahí se ve. Uy, perdón. A ver. Le bajo un poquito a penitas. Y muevo. ¿Ya? Ahí se ve. Listo. Miren, vuelvo a poner el graduador en el centro. ¿Sí? Pongo en el centro. Ahí. Entonces, todos. Uy, se me movió. Ahí. Todos los números que estén antes del 90 van a ayudarme a que ese ángulo sea agudo. No le cuenten a nadie el secreto. ¿Sí? Todos los números que estén desde el 90 hacia la mano derecha son ángulos agudos. Entonces, por ejemplo, vamos a marcar en 50. Marque en 50. Con su graduador, busque 50 y ponga una liñita. Retiramos el graduador, tomamos la otra reglita y desde el centro sacamos esta línea. Desde el centro, miren cómo pongo. Ahí donde puse la liñita, saco y aquí pongo una flechita. Y ahora viene lo más bonito. Con el marcador negro, aquí hago un circulito y dentro de este circulito pongo 50 grados. Estos 50 grados son un ángulo agudo porque es menos de 90. ¿Cuál es más grande? ¿90 o 50? 90, ¿no es cierto? 50 es un número más chiquito. Entonces, todos los números que estén desde el 90 para acá abajo van a ser un ángulo agudo. No se olvide ese pequeño tip. ¿Sí? Y ahí tenemos lo que es un ángulo agudo. Le voy a alejar un poquito la cámara para que le puedan copiar. ¿Ya? Ahí lo tienen. Ese es un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque tiene menos de 90 grados. Cópiele, por favor. Bien bonito y despacito. ¿Ya? Despacito, váyale copiando. ¿Ya? Ponemos pausa. Como hemos visto, miren, este último ángulo es súper facilito. Como vimos, el primero es un ángulo recto. El segundo es un ángulo agudo porque tiene menos de 90. El último va a tener más de 90 grados. Entonces, el tercer tipo de ángulo es el ángulo obtuso. ¿Sí? Ángulo perdón, ahí, ángulo con la OB, obtuso. Ángulo obtuso. ¿Qué quiere decir esto de ángulo obtuso? ¿A qué se referirá con ser un ángulo obtuso? Pues es muy facilito. Si el 1 tiene menos de 90, el ángulo obtuso es uno que tiene más de 90. Tiene más de 90 grados. ¿Sí? El ángulo obtuso va a tener más de 90 grados, amiguitos. No se olviden. El ángulo obtuso es mucho más fácil porque tiene más de 90. Cualquiera que tenga más de 90 es un ángulo
obtuso. Entonces, vamos a poner la liñita. Ya, un segundito, voy a dibujar las liñitas para colocar mejor la cámara y usted pueda ver cómo dibujamos un ángulo obtuso, que es el que tiene eso, ahí está. ¿Ya? Bueno, voy para acá. El ángulo obtuso es el que tiene más de 90 grados. Entonces, tomo el graduador, tomo mi lapicito, tome su lapicito y vamos a usar el graduador. ¿Sí? Vamos a usar el graduador. Pongo el graduador en el centro, ¿sí? Pongo el graduador en el centro. Y ahora, a ver, voy a pegarle un poquito más la cámara. No se mueva de ahí el graduador. Apego un poquito más la cámara. Bajo un poquito la cámara. Ahí se ve. Listo. Pongo el graduador en el centro, ¿sí? Comienzo desde la derecha, desde mi manito, la manito que toma el lapicito para los que son diestros. ¿Sí? Pongo ahí en el centro, tomo desde el 0 y recorro hasta el 90. Un ángulo obtuso tiene que tener más de 90 grados. Es decir, tiene que pasar del 90 hacia acá. Entonces voy a buscar, digamos, el 110. El ángulo 110. Pongo ahí la marquita. Y como tiene 110, es más grande que 90, ya es un ángulo obtuso. Entonces, tomo mi otra reglita, tomo la otra reglita desde el centro hacia la línea que marqué y saco la línea. ¿Sí? Y ahí tengo mi ángulo obtuso. Pero ahora, mucho ojo. ¿Por dónde hago la liñita? ¿Por dónde hago ese circulito? ¿Por aquí o por acá? Ese circulito siempre va a ser de derecha a izquierda, porque el 0 lo estoy tomando desde la derecha. Y este ángulo es de 110 grados. Recuerde, todo ángulo mayor a 90, es decir, que ocupe la manito izquierda, va a ser un ángulo obtuso. Y todo ángulo que ocupe mi manito derecha, este espacio de aquí, de la manito derecha, agudo. Y si ocupa el lado de acá, el izquierdo, obtuso. ¿Por qué? Porque es mayor a 90 grados. Y ahí pongo la flechita. ¿Sí? Muy bien, le voy a alejar un poquito para que puedan copiar. Ahí lo tienen. Ángulo obtuso. ¿Sí? Váyale copiando despacito. Muy bien.